Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Anfalum que nos haya invitado aquí a hablar de arquitectura saludable y la convergencia con la iluminación. Son dos conceptos que tienen que ir necesariamente de la mano. Estoy pendiente de que cuelguen la... Ah, no, ¿es esta? Aquí sí. Vale. Bueno, antes de hablar de esto, quería aprovechar para lanzar al ayuntamiento el guante. No sé si se ha ido ya. José Antonio se ha ido ya. Pues entonces no puedo lanzarlo. Pero lo quería decir porque yo creo que ahora mismo el ayuntamiento tiene la oportunidad de hacer varias cosas. Una de ellas es apostar por una ciudad saludable. Entonces, hablaremos con el ayuntamiento más tarde. Y luego también otra cosa que queríamos aprovechar, aunque es parte de la charla, es que si van a hacer intervenciones en el ayuntamiento a nivel de colocar alumbrado eficiente, alumbrado LED, ¿por qué no ir un paso más allá y pedir que coloquen HCL u otras tecnologías que redunden en la salud de los usuarios de los edificios, sea la administración o sea los administrados? Entrando ya en materia, este gráfico es el gráfico de los determinantes de la salud. Es un gráfico que idea Lalonde, que es un ministro canadiense de salud de los años 70, que habla de los determinantes de la salud, lo que afecta a la salud. Hace unos estudios y viene a establecer que el entorno llega a impactar hasta un 19% en la salud. Curiosamente, más que la atención médica o sistema sanitario, que es lo que consume fundamentalmente los recursos. Realmente es algo paradigmático. Voy a hacer un poco de historia de lo que es la arquitectura saludable, porque aunque es un concepto que estamos acuñando ahora, ha habido ya intervención en este sentido. Nos situamos en el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Veremos que hay tres actuaciones que coinciden a mediados del siglo XIX que realmente tuvieron muchísima relevancia. París. París era la ciudad del olor. Hubo una persona, que fue el barón Haussmann, que alrededor de 1860 le encargan cambiar la ciudad, donde estaba arrasada por el cólera y las fiebres tifoideas, y diseña un plan ambiciosísimo en el que demuele de 20.000 a 30.000 edificios y construye otros tantos. Curiosamente, esta persona, como los grandes genios que se le reconocen después, a los 17 años del cargo, en medio de tremendísimas críticas, tuvo que ser destituido. Pero convirtió a París en la ciudad de la luz. Londres. John Snow, 1854, considerado el padre de la epidemiología moderna. Aquí estamos también con cólera. El cólera arrasaba. Después de la segunda crisis de cólera, alrededor de 1848, John Snow empieza a estudiar qué es lo que estaba pasando y lleva la contraria a todas las corrientes de la época que establecían que lo que estaba pasando con el cólera se transmitía por el aire. Estudia de manera muy sistemática qué es lo que está pasando y concluye que tiene que ver con el agua. Algo hay en el agua que está haciendo que todo el mundo enferme. No le hacen ni caso, llega la tercera gran crisis de cólera en 1854 y ya le hacen caso y empiezan a aplicar sus conocimientos y se dan cuenta que tiene toda la razón. 1854, mediados del siglo XIX, Florence Nightingale, considerada la precursora de los hospitales modernos. Una enfermera, guerra de Crimea. Las condiciones que había de todos los enfermos en los hospitales era como un cementerio en el que la gente la apilaban para que muriera. Morían no de las heridas de guerra, sino de todas la cólera, el tifus, condiciones sanitarias realmente denigrantes. Subimos ya siglo XX, 1920, los años 20, años 30, movimiento moderno. Parecen edificios de hoy en día, ¿verdad? Casi tienen 100 años. Le Corbusier, luz, ventilación. Años 50, 1950.
Jonas Salk. Jonas Salk era un médico estadounidense. En aquel momento, la enfermedad de transmisión, de contagio más mortal, más letal en Estados Unidos era la poliomielitis. Se llevaba 50.000 vidas al año. Llevaba estudiando una vacuna 9 años, 10 años, no daba con ella, tenía reacciones adversas, trabajaba 7 días a la semana, 17 horas al día. Decide hacer un parón y se va a Italia, a un convento. Y se da cuenta, cuando está allí, que le impacta de manera positiva en su creatividad, en su productividad, en sus capacidades cognitivas, el entorno, la luz, el arte, el aire, el espacio, y consigue sacar la vacuna adelante. Cuando vuelve, decide que tiene que hacer algo con ese conocimiento y acaban fundando el Instituto Salk con Louis Kahn, en California. La neuroarquitectura, cómo impacta en las capacidades cognitivas. Años 80. Roger Ulrich, arquitecto, no es médico, arquitecto, estudia durante 9 años el impacto que tiene en los pacientes operados de vesícula, algo tan sencillo como el entorno, las ventanas, si habitaciones con vistas o habitaciones que dan a un muro. Y llega a la conclusión, después de 9 años de estudio proceloso, que los enfermos que tienen habitaciones con vistas toman muchísimas menos medicinas y curan mucho antes. Y yo esto además lo he podido vivir en carne propia, porque a mí me enganchó el COVID el año pasado. Me metieron en la UCI, luz blanca, 24 horas, sin referencias visuales del exterior, no recuperaba. Tuve la suerte de que se quedó un box libre con vistas naturales, tenía televisión, me ponía música y vistas además al verde. A los 2 días salía de la UCI. Aunque la ha comentado mi compañera, OMS, edificio enfermo, años 80. Los años 70, con la crisis del petróleo, se decide dar una vuelta de tuerca y hacer edificios más herméticos. Lo que ahora algunos han acuñado el término, que somos la indoor generation. Empieza a haber todo tipo de males asociados a los edificios. Nosotros queremos cambiar esto. No queremos llamarle edificio enfermo, queremos llamarle edificio enfermante, porque está machacando nuestra salud, ¿vale? Hay muchísimos casos hoy en día de edificios de oficinas muy modernos que están teniendo ese tipo de problemas. La arquitectura saludable, que hemos llegado a, aunque ya lo hemos definido, es la que promueve la salud, que faltaría aquí, y genera una sensación de bienestar en sus ocupantes a 3 niveles, físico, mental y social. Los 3 niveles son importantes. El porqué, aunque a riesgo de repetirme un poquito con lo que ha dicho antes María, también pasamos, son datos de la OMS, entre el 80 y el 90% dentro de espacios interiores. El 60% en residencias, en nuestras casas. ¿Y el por qué es importante? Porque tenemos evidencias científicas, hay multitud de estudios que avalan el impacto que tienen los espacios interiores en nuestra salud. El retorno, si hablamos de espacios corporativos, reduce el absentismo laboral. Pero no solamente reduce el absentismo laboral, aumenta la capacidad cognitiva, aumenta la productividad, aumenta el orgullo de pertenencia. En unos momentos en los que ahora mismo la gente, las empresas tienen problemas para retener a sus empleados y que vuelvan a las oficinas, un entorno amable, un entorno saludable, y ya veremos, vamos a poner luego un vídeo, tiene impacto y logra ese objetivo. El legado. Los edificios duran decenas de años. Lo que hagamos ahora nosotros en un edificio impactará en la salud de nuestros hijos y de nuestros nietos. Arquitectura saludable versus arquitectura sostenible. La arquitectura sostenible pone el foco en el planeta. La arquitectura saludable pone el foco en el individuo.
que nosotros acuñamos también otra frase que puede parecer un eslogan: la arquitectura saludable, la segunda ola de la sostenibilidad. Vamos a por ello. Muchas veces los clientes dicen, oye, pero esto, ¿qué rentabilidad tengo? Porque actualmente hay dos formas de verlo, como gasto o como inversión. Pues aquí tenéis, en espacios corporativos, el 90% de los costes son de personal. Por lo tanto, si yo logro, y hay muchos estudios que lo avalan, el reducir el 30% del absentismo laboral con ese tipo de medidas, el hachazo que le estoy pegando a la cuenta de resultados es impresionante. Más luego, además, todo lo que hablamos a nivel de productividad, concentración, capacidades cognitivas. Criterios de salud. Hemos colaborado a nivel de observatorio con AEICE en la edición de este libro, en la publicación de este libro. También hay una persona aquí que se ha incorporado al observatorio que ha colaborado en el aspecto de iluminación, lo conocéis todos, Rafael Lledó. Estamos orgullosísimos de que esté colaborando con nosotros y que esté embarcado en nuestro proyecto. Aunque aquí ponemos iluminación, debería ser luz, ¿vale? Estos son para nosotros los capítulos que conforman, grosso modo, siempre se puede añadir alguno más, la arquitectura saludable. En todo esto hay que incidir para lograr que un espacio interior sea saludable. Confort hidrotérmico, humedades. Ahora mismo, algunos sabréis que ha habido un caso ahora en Inglaterra de un chaval de 2 años, hijo de migrantes, que ha muerto en una vivienda de enfermedades respiratorias causadas por mohos. Es edificios herméticos sin ventilación, es una combinación letal. También hay que tener en cuenta la humedad, la combinación entre humedad y temperatura afecta también al rendimiento, a la productividad, la sensación de pies fríos en las viviendas. Ahora mismo en casi todas las viviendas hay ventanas que son como neveras que dan a las habitaciones. Estará a 12 grados por las noches, en muchas de vuestras casas, si lo medís, estará a 12 grados, en vez de a 17, a 18, que es lo que marcan estándares como el Passive House. Calidad del aire. Respiramos 15.000 litros al día, 15.000. Según el Global Health Observatory, en 2016 murieron 3,6 millones de personas de enfermedades respiratorias en el hogar. Sustancias, agentes tóxicos. Bueno, esto es una obra que hicimos en una oficina moderna, quita los techos y lo que no se ve. Es impresionante. Hay todo tipo de sustancias tóxicas, físicas, químicas, biológicas. Aparte de las que todo el mundo conoce, el plomo, el asbestos y todo lo demás, que están presentes incluso en el agua, los metales pesados, hay que luchar contra ellos. E incluso hay que luchar también, o hay que intentar tener en cuenta la fabricación de esos materiales y su puesta en funcionamiento. Generan muchos de ellos COPS, que habréis oído hablar muchos, compuestos orgánicos volátiles. Confort acústico. Afecta al sistema endocrino, afecta al sistema cardiovascular. Es una de las principales razones, junto con la iluminación, de la falta del insomnio, de la falta de sueño. Ha causado miles de muertes en Europa, se estima, el tráfico, el ruido externo, pero también hay ruido interior. Esta pirámide creo que es muy significativa, es muy ilustrativa, porque habla del número de personas afectadas y la severidad. Aquí está el insomnio y el sistema cardiovascular, pero aquí está todo el tema que en muchos restaurantes, en edificios corporativos, hay un disconfort impresionante, no podemos concentrarnos, no podemos hablar, en fin. Y según vas subiendo por la pirámide, tienes menos casos, pero más severidad. La luz. Bueno, lo que está claro es que lo que nosotros promulgamos es promover la luz natural, sobre todo la luz natural. La luz natural en cuanto a orientación, en cuanto a control solar, pero una vez que la luz natural desaparece, tienes que incorporar la iluminación artificial.
La iluminación artificial tiene afecciones sobre todo no os voy a contar a vosotros, muchos de vosotros ya lo sabéis, y además es vuestra pelea, el intentar, y es nuestra pelea también, intentar que el HCL y otras tecnologías, el Dim2Warm, se incorporen a los proyectos, porque afecta muchísimo al sistema endocrino, el balance de las hormonas de serotonina es brutal y necesitamos que esto lo incorporen las administraciones y los clientes. Por eso decía la administración, oye, ¿vas a gastarte 27 millones de euros ahora en iluminación? ¿De esto hay algo? Esto es lo que deberíamos hablar con el Ayuntamiento de Madrid. Una lástima que se haya escapado. La calidad del agua. El agua se estiman en 840.000 muertes en el mundo por diarrea por la mala calidad del agua. Alguien puede decir, no, pero eso es en los países subdesarrollados. Aquí no tenemos mayor problema. Tenemos una red maravillosa. Pues es cierto que tenemos una red maravillosa y no tenemos los mismos problemas. Pero si uno analiza el agua en Madrid, que es buenísima, el agua en Madrid, se llevaría sorpresas. Subimos en algunos casos, en muchos casos, los parámetros ligeramente en cuanto a parámetros recomendados obligatorios, en cuestión de metales pesados, en cuestión de cloro, en cuestión de turbidez, y simplemente muchas veces con un filtro se puede arreglar. Ergonomía y accesibilidad también. El 45%, se calcula que el 45% del absentismo laboral está es por causas musculoesqueléticas. Hemos puesto esta foto aquí porque esto cada vez en Europa ya hace 8 o 10 años, cuando uno iba a las ferias de mobiliario en Alemania, Orgatec, todos los fabricantes de mobiliario o tenían esto o no tenían nada. Mesas regulables en altura, para no estar todos sentados, para levantarse, aparte de las sillas ergonómicas, ¿no? Esto tiene que ver con la neuroarquitectura, naturación, biofilia, contacto con la naturaleza. Aparte del impacto en la productividad, también en nuestros proyectos incorporamos plantas. Hay un estudio que hizo la NASA de unas 50 especies que estableció que eran las que más compuestos contaminantes del aire eliminaban. Intentamos colocar siempre esas plantas, porque aparte del efecto que produce a nivel de neuroarquitectura, tiene un efecto beneficioso también a nivel de calidad del aire. En los hospitales se están haciendo actuaciones impresionantes simplemente con cosas como color. Son actuaciones baratas, pero la verdad es que a los enfermos, una pena que las luces no se puedan mejorar, pero por lo menos el color sí. Arquitectura y urbanismo de elección. Esto es muy interesante porque, esto es un ejemplo, intentar promover el ejercicio físico en los espacios interiores, intentar que la gente coja las escaleras, intentar darle protagonismo a la escalera en vez de a un ascensor, una cocina agradable para que la gente también pueda tener una dieta equilibrada, aparcamientos de bicicletas, espacios colaborativos. Y luego voy a poner este vídeo.
Muchas gracias por todo y espero que haya sido de vuestro agrado.